¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Qué es ahí donde está? Vamos a entrar en un momento importante. Lo comentaba ayer. No nos podemos preparar para nada si no hacemos oración primero. Ya nos calentamos, el Espíritu de Dios empezó a actuar, ¿no? ¿Sí o qué? Amén. Amén. Suavecito. Para que Él sienta que tú estás ahí. Hoy vamos a hacer una oración por aquel que está a tu lado, por aquella que está a tu lado. Y dile en silencio en tu corazón, en tu mente. Dile al Señor: hoy yo te quiero pedir por ese hermano, por esa hermana que está a mi lado. Hoy yo te quiero pedir para que tú hoy seas grande en su corazón, seas grande en su vida, seas grande en su familia, en sus trabajos. Tú conoces cuáles son sus alegrías, sus tristezas, sus gozos, sus deseos. Pero hoy quiero pedir por él, para que en esta jornada mundial de la juventud, bendícelo, Señor, esta mañana. Haz que él tenga un encuentro personal contigo, que lo haga ser nueva y mejor persona. Bendícelo, guíalo hoy, Padre. Dale ese regalo que tú nos das todos los días, Padre Santo. Escucha lo que tú quieres de él, y que como María diga sí también, como nuestra Madre María diga sí, sí a los retos, sí a las oportunidades. Te diga sí a ti, Señor. Te diga sí a ti, Señor. Bendícelo, guíalo. Para la JMJ, ¿se acuerdan cómo es? Excelente. Qué bueno, se han aprendido muy bien. Y así, ayer comenzó, digamos así, a desmenuzarse la primera parte del lema, que era, ¿cuál era el tema de ayer? ¿Alguien se acuerda? Aquí estoy, aquí estoy. Y hoy nos toca la segunda parte del lema, que es, ¿quién se acuerda? Yo soy, he aquí la sierva, somos la sierva, así es. Bueno, entonces es importante, y vamos a comenzar con la lectura de la palabra de Dios, que va a iluminar lo que es esta conferencia, esta catequesis que vamos a dar. Bueno, alguien que se anime a leer un poco. ¿Quién quiere hacer la lectura? Allá, bueno, aquella niña que está allá en el fondo. Muy bien, va a leer desde aquí hasta el final. Relato del lavatorio de los pies, Juan 13, 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Tú, Señor, me has lavado los pies a mí? Jesús le respondió: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió: Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces Jesús le dijo a Simón Pedro: No solo los pies,
sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Él se ha bañado. El que se ha bañado no necesita lavarse los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: no todos ustedes están limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llamarán maestro y tienen razón, porque lo soy. Si yo, el que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra de Dios. Muy bien. Probablemente ustedes alguna vez habrán encontrado con personas que les encanta sentarse en los primeros lugares. Y a veces ustedes mismos también. Nos encanta que seamos bien atendidos. Si es posible que nos pongan la alfombra roja también. Y pasar, y que nos saquen fotos, que nos hagan selfies, etcétera, etcétera. Nos encanta. Queremos los primeros puestos, deseamos, anhelamos, tenemos guardado en el corazón ese deseo y nos gusta. Y así, quien más que menos alguna vez también habrá tenido la experiencia: yo pensaba que me iba a sentar al lado de fulano y no me dejaron, me pusieron atrás. Y se han enojado por eso. Y así también hay muchas personalidades que por el protocolo se mueren. Yo tengo que estar sentado en tal parte, no figuró allí mi nombre. Y por eso se enoja. Se enoja. Y entonces, bueno, despotrica y habla mal por la persona. Y eso está reflejando un poco lo que hoy en el Evangelio el Señor quiere enseñarnos. ¿Por qué deseamos y a veces nos morimos por estar en los primeros lugares? Tenemos que reconocer que somos débiles. ¿Saben cómo Jesús, en tiempo de Jesús, se catalogaba los lugares? Cuando Jesús iba a hablar, iba a dar su catequesis también, el escenario se distribuía de esta manera. En primera fila, así como ustedes, en primera fila estaban todas las prostitutas, los pecadores, etc. En primera fila. Todos los publicanos, todos los pecadores, en primera fila. Bueno, en el medio se colocaban todos los curiosos. Esos que se pasan mirando, mira quién está ya en primera fila, y después, mira quién viene entrando, mira quién, ya es un distractor, porque se pasa mirando, no se queda quieto. Bueno, así también. Y luego están los que están en la cola, al final de las filas. Pero no digo por ustedes. Los que están al final, porque hay gente a quien le encanta ponerse en la cola. Ojo, no es para prestar atención. Esos son los fariseos, los hipócritas, los que vienen con otra intención. Y su objetivo es chismosear, comentar, criticar. Para eso se ponen al final, para que nadie les mire, pero ellos mirarle a todo. Mira la media de esa, ay, está fruncido, ay, cómo viene así. Mira el vestido, hay que mirar la espalda, cómo tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, así era la distribución de la audiencia de Jesús en su tiempo. Por eso felices los que están en primera fila. Son los que tenían la curiosidad.
Ustedes cuando se van a algún lugar, hay gente que ya busca su lugar. Están los que eligen en el medio. Y están casi la mayoría que quieren elegir atrás. Y pocos son los que quieren colocarse adelante. Los que se colocan adelante, en muchas de estas audiencias, conferencias, son los que quieren venir a aprender. Por ejemplo, los que vienen a misa. Nadie se pone al frente en primera fila. Todos buscan allá en el fondo. Y los que se ponen en primera fila son quienes quieren estar cerca del altar y participar de cerca la Santa Misa, vivir el momento de alegría, de gozo, en el momento de la consagración. Y como dice el Evangelio, todos los ojos estaban fijos en él. Y así querían ir. Y los que se ponen allá atrás es los que están preparados para apenas termina la consagración y salir volando, sin recibir una bendición. Y así se va. Bueno, como ven, tenemos de todo. Bueno, esto es para que ustedes vean nomás qué es lo que el Señor hoy nos está queriendo enseñar. Nos está enseñando precisamente la actitud que tenemos que tener del servicio. Jesús hoy nos enseña a lavar los pies, el lavatorio de los pies. Imagínense un poco ustedes Jesús en la última cena ya, después de la cena, el Señor este gesto hace, lavar los pies. ¿Creen ustedes que los discípulos le habrán ofrecido sus pies a ellos? Ninguno de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque sabían bien lo que significa. Cada uno de nosotros sabe lo que significa sus pies. Cuando van a bañarse, ¿de dónde viene el olor de los olores? Viene de los pies. Nadie quiere acercarse a sus pies, ni le van a ofrecer a nadie sus pies. Cada uno sabe lo que tiene que aguantar y soportar. Y es mío, es mi pie, yo me encargo. Pues bien, Jesús, sin embargo, le pidió los pies a sus discípulos. Y en vez de ofrecerles, cada uno escondió debajo del banco, allá al fondo, su pie. No se animaba. Y el primero que reaccionó fue Pedro. Y entonces le dice Pedro: Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? ¡Jamás! Y Jesús le responde: si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Entonces Pedro se asusta de esto, no sabe qué hacer. Y sale con una idea muy original. El Señor, no solamente los pies, sino todo mi cuerpo. No, los que se han bañado ya no necesitan bañarse 2 veces. Lo que yo te hago ahora no lo vas a comprender, lo comprenderás más tarde. Y el Señor procede al lavado de los pies y luego le explica. Y le dice entonces el Señor: ustedes me llaman a mí el Señor. Ustedes me llaman a mí el Mesías. Y han visto lo que he hecho. Les he lavado los pies. El lavatorio de los pies era una tarea exclusiva de los esclavos que le lavaban a su Señor. Bueno, cuando Jesús hizo el lavado de los pies, le explicó eso. Ustedes me llaman a mí el Señor y les he lavado los pies. Pues bien, ustedes también lávense los unos a los otros los pies. Ese es el significado. ¿Qué quiere decir esto? Sean servidores siempre. Sean servidores. El Señor nos pide que seamos esos servidores íntegros, que sean capaces de abajarse tanto, a tal punto, de llegar a los pies. Y esos pies que cuando andamos nosotros descalzos, pisamos de todo. Pisamos sapo, pisamos culebra, pisamos restos de heces de vacas o de lo que sea, pisamos de todo. Y después, ¿quién te lava los pies? Es uno mismo. Pero el Señor quiso indicar eso. Dice, ese pie que ha pasado y ha pisado de todo, ese tiene que animarte a lavar. Y lavarlo bien. Entonces el Señor nos está pidiendo con esto que así tenemos que bajarnos nosotros. Y no es que tenemos que lavar los pies realmente, sino lo que tenemos que ayudar es a que se lave todo su ser. Eso significa que limpie todos sus pecados, porque lo que realmente hace hediondo no son solo los pies, es el símbolo, pero sí el corazón y el alma de uno, que se ensucia con los pecados y que es difícil estar al lado de esa persona, porque huele mal en su espíritu.
Huele mal en su ser. ¿Por qué? Y huele mal porque, como dice la Sagrada Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Y uno escucha todo lo que sale de él. Las palabrotas, las palabritas, las palabras. ¿Quién lo dice en grosería? ¿Acaso la persona que escucha se va a sentir contento porque dice, bueno, esas groserías? Nadie se va a sentir contento. O los insultos con que uno realmente vive a veces cada día. Esas son las cosas que golpean y duelen y no te permiten ser ese servidor que el Señor te está pidiendo. Entonces ahí donde tienes que lavarte los pies primero antes de ir a hacer el lavatorio de los pies a otro, para estar preparado a soportar esa hediondez en el corazón que tiene cada uno. Esto es muy importante que tengamos nosotros presente, que lo comprendamos muy bien. El liderazgo que el Señor hoy nos enseña aquí precisamente está significando un auténtico servidor que tiene esa capacidad de influir sobre el otro. Eso es lo que el Señor nos pide, que seamos unos líderes auténticos. El católico está llamado a ser un verdadero líder de líderes que no tienen miedo a nada. ¿Por qué? Porque está limpio y con su limpieza tiene la fuerza y la gracia de Dios para entrar en todas partes, sin importarle el qué dirán, porque su fuerza está no en su ser, sino en la gracia que ha recibido, y es el Espíritu Santo el que le impulsa a hacer cosas increíbles. Y a eso estamos llamados todos nosotros. Debemos hacer cosas increíbles, y eso con la ayuda de Dios. Entonces, hay que entender muy bien lo que está significando el pedido que hoy el Señor nos hace. Seamos líderes, un servidor, y el liderazgo se basa sobre el servicio. Ahí hay que distinguir entonces el liderazgo, la autoridad y el que tiene poder. El que tiene poder, por oficio de ese cargo o el título que tiene, él tiene poder y te obliga a hacer algo. Quiero que hagas esto. Y porque tiene ese poder, por el cargo, lo que sea, el otro obedece y hace. El liderazgo ya no es así. El liderazgo es un artista, tiene el arte de saber influir sobre el otro para que el otro haga lo que yo quiero sin que él se dé cuenta. Eso es decir, lo hace con gusto, con agrado. Y eso está significando en primer lugar el buen trato. El buen trato. Yo no voy a decirle, por ejemplo, a uno que me haga un favor. Oye, tú, ¿puedes venir un momento? ¿Sí que deseas? Oye, tú, desgraciado, quiero que me traigas aquellos papeles que están allá. ¿Ah, sí? Produce otro tipo de reacción. Eso no convence, eso no influye. Está obligando por su temperamento. Tal vez sea un egoísta, tal vez sea... Pues bien, entonces tiene que cuidar eso. Pero si es que le dice... Oye, quisiera pedirte un gran favor. Sé de tu generosidad, sé de tu bondad. ¿Podrías hacer el favor de traerme aquellos papeles que están allá? Sí, con mucho gusto. ¿Qué le gustó al otro? Que le hayas dicho que sos bondadoso y que sos generoso. Entonces siente esa influencia porque acertaste en lo que es él. Y entonces va y hace con gusto. Eso es influir. Eso es influir. Y eso es lo que el Señor nos pide. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta. Nos cuesta, ¿por qué? Porque a todos nos encanta mandar. Nos encanta mandar. Queremos tener la fuerza. Muchas veces el deseo de mandar viene por causa de la inseguridad de la persona. Tiene tal vez una personalidad débil, que tiene inseguridad porque no está bien formado, tiene inseguridad porque así le aconsejaron o le enseñaron desde muy joven, o desde criatura. Por ejemplo, los padres le dijeron: hijo mío, no sos capaz de hacer esto, pero qué inútil que eres, no sirves para nada. Ya no le está formando como líder, le está destruyendo también, y así va creciendo. Entonces llega a cierto punto en la vida y dice: ¿cómo es que mis padres sabían que yo con el tiempo iba a ser inútil, no iba a servir para nada? Bueno, entonces es formado para eso. De ahí que tenemos nosotros que formarnos verdaderamente sobre la base de la Sagrada Escritura, y así como escuchamos hoy nosotros, el servicio. El servicio. Servir siempre. Un líder tiene que formarse, pero sobre todo es importante
dimensión espiritual. El servicio. Cuando ustedes, por ejemplo, alguna vez se enojan por algo y tu papá, tu mamá, tu abuelo, alguien te reta y estás con rabia, en vez de decir cosas contra tu padre o algún pariente o tu jefe, lo ideal sería que con esa rabia te vayas y te dispongas a prestar servicio en algún lugar, sea en el hospital, sea en alguna institución que necesite. Y ahí entonces te pones a trabajar y a servir, a servir, a servir. El servicio que hace, el servicio es un don maravilloso, tiene una gracia tan grande que te libera de esa carga negativa y uno parece salir transformado y luego vuelve a la casa y ¿cómo te desapareció eso? Y esa es la gracia. Te vaciaste de ti para llenarte de Dios. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, sobre todo a los líderes católicos. Hoy en el mundo hay una gran crisis de liderazgo. Es difícil encontrar una persona que pueda liderar. ¿Por qué? Porque todos creen que para liderar significa, en primer lugar, ser un líder, que uno tiene que tener posesiones, dinero, casas, autos de primera, etc. O que tiene que tener muchos privilegios, o que tiene que tener poder. Y no es así. Hoy el Señor nos enseñó con mucha claridad. El servicio es lo que te va a poner siempre en alto. Si leemos nosotros el libro de Proverbios, vamos a encontrar claramente donde el Señor habla. Cuanto más alto subas, más humilde debes de ser. Recuerden siempre esto. Eso lo digo el Señor. Cuanto más alto subas, más humilde debes de ser. Y eso Jesús lo enseñó cuando un día sus discípulos estaban discutiendo. Cuando llegaron a la casa, le pregunta el Señor: ¿qué es lo que ustedes discutieron por el camino? Señor, queremos saber entre nosotros quién es el más importante. Y el Señor entonces les recuerda: miren, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. El último de todos y el servidor de todos. ¿Y cómo Él se define a sí mismo? Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, servir. Muy bien, acá me llegó un mensaje urgente. Dice: pongan en la boca el micrófono. Voy a procurar. Bueno, para que vean que yo procuro poner en práctica lo que estoy diciendo. Soy obediente. Muy bien. Un líder, un servidor, tiene que prepararse. No es que surge así nomás. Hay que entrenarse. Para ser líder hay que pasar por mucho, hay que forjarse. Tiene que hacerse. Yo les voy a contar así brevemente cómo fue que fui haciéndome yo poco a poco también para poder llegar a esto. Y vean que no es fácil. Hay que pasar por todas esta serie de pruebas duras por las cuales realmente va forjando para ser un líder. Nadie se va a formar como líder en un sofá. Nadie se va a formar como líder en las playas mirando el sol y tostándose ahí con cremas Nivea, Hins o lo que sea. Nada de eso. Nada de eso. El líder se forja en el campo de lucha, en el campo de batalla. Por eso que es importante tener presente todo esto que estamos diciendo, porque aquí ustedes al venir a participar ya están dando pistas importantes de que pueden ser ustedes líderes. Y para eso tienen que formarse, tienen que forjarse, la lucha. Bueno, ¿cómo me fui forjando un poco? Para que ustedes vean nomás lo que significa la lucha. Cuando yo decidí, porque quería estudiar medicina,
fui a estudiar medicina. Y mi padre era un militar, pero eso férreo, tal punto que mi padre, cuando vestía el uniforme de militar y luego se ponía el pijama, era la misma cosa. No un cambio había. Entonces, y uno vive bajo cierta amenaza siempre. Así era antes la formación, la educación en la casa. Cuando decidí estudiar medicina, porque mi padre quería que yo sea militar, ahí empezó mi lucha. Él me decía, mi hijo, vas a ser militar. Quiero estudiar medicina. ¿Vas a ser militar? Quiero estudiar medicina. ¿Vas a ser militar? Quiero estudiar medicina. Quedó ahí la amenaza. Pero yo fui en el silencio, forjándome de a poco hasta que por fin gané. Después de 2 años de lucha y combate, gané. Pero hay que persistir. Salí con la mía y estudié medicina. Lo que no contemplé fue que había alguien que estaba buscando otro camino para mí, el de arriba. Y estudiando medicina, cuando estaba en el segundo curso, en la morgue un día, llegando un médico y me dijo, joven, ayúdame un poco. Y que andaba a pedirle al capataz que te dé un cadáver con estas características. Entonces vino él y le trajimos el cadáver y dijo, sí, este está bien. Bueno, ayúdame un momento, mete la mano en un portafolio y saca una sierra. Y entonces dice, atájale tú del cabello y yo vamos a cortar. Y así comenzamos a hacer luchar. Y cuando terminamos, me quedé con la cabeza y yo dije, para mí algo estremecedor, porque en esa época no se hacían esas cosas. Y para mí fue eso la primera cosa impactante. Y un día le pregunté yo al capataz, sí, ¿por qué no le entierran a estos cadáveres que están acá, que se merecen? Y entonces él me dice, es que nadie reclama por ellos. Entonces guardamos para los estudiantes. Y ahí sí fue como yo, en una oportunidad, comencé a pensar, no le entierro. Quiere decir que cuando yo me muera me van a hacer lo mismo. Bueno, entonces pensé yo y comencé a sentir como una voz que me decía, Ricardo, no es quienes curen el cuerpo lo que yo necesito. Eso ya tengo muchos. Lo que necesito es quienes curen el alma. Y eso fue algo impactante para mí, fuerte. Y después en otra oportunidad seguía escuchando, hasta que por fin, bueno, me decidí verdaderamente a seguir el camino. Y no fue fácil, porque primero tuve que despedirme de una chica. Entonces tuve que decirle que iba a seguir. Claro, no me creyó. Seguro me dejas por otra. No, que va. Bueno, al finalizar el día, ella reconoció entonces que yo tomaba en serio y me dijo, está bien, vete, a probarlo. Luego faltaba mi madre. Y con mi madre ya era un poco más difícil. Porque mi madre sabía que si yo me ponía delante de ella, iba a llorar. Las mamás siempre son así. Saben llorar las mamás. Y yo me iba a hacer cambiar de opinión. Entonces le dije y ahí ella empezó a llorar. Yo enseguida ella a correr. Bueno, y así durante 2 meses andábamos dentro de la casa y hablábamos, pero desde lejos. Ricardo, decía, ¿qué? Le decía yo, ¿dónde estás? Aquí. No quería encontrarme con ella. Luego, así después de 2 meses, un día se me acercó y me dijo, Ricardo, he pensado y veo que parece que te gusta. Está bien, contás con mi apoyo entonces. Y ahí me recordé Pedro Picapiedra. Ya badabatu. Entonces, pero faltaba la parte final, era mi padre. Que cuando veía que yo andaba con cosas un poco extrañas, me iba mucho a la misa, cosas que yo no solía hacer. Y
le dijo a mamá, ¿qué es lo que anda haciendo Ricardo? ¿Por qué? Le dice, no sé, ¿dónde es lo que se va? Parece que se va a una iglesia. Y no sé, seguramente se va a rezar porque quiere. Si anda con cosas de beatería a este tipo, yo lo voy a fusilar. Así que avísale, le voy a fusilar. Así eran los papás que amaban antes a sus hijos. Lo que sí, llegó el día, estaba llegando el día que me tenía que presentar al seminario. Y faltaban 4 días, mañana le digo. 3 días, mañana le digo. 2 días, mañana le digo. 1 día, mañana le digo. Y llegó el día, no me animé a decirle. Y llegó a las 12 y tenía que presentarme a las 3. Y llegó a las 12 y esperaba yo temblando. Y ya había preparado mi maleta, todo ya. Y justo llamó por teléfono diciendo, estoy en una reunión y vamos a terminar con un almuerzo con mis camaradas militares. Y yo, pero no era lo que deseaba. Entonces empaqué todo ya y me fui al seminario. Al día siguiente preguntó, papá, le encontré en mi cama impecable. ¿Dónde está Ricardo? Voy a contarte lo que... ¿Qué hizo? Y mira, él pensó mucho de él y decidió cambiar, deja la medicina y se va al seminario porque dice que quiere ser sacerdote. Yo decía, bueno, tantas cosas decía de maldición, rabioso, que se sienta en el sofá y dice, yo decía que ese tarado estaba haciendo alguna cosa fuera de lugar, que no me venga más a esta casa, que no más a mi hijo, que si viene acá yo le voy a matar, avísale. Bueno, tremendo fue. Entonces ahí me llama mi madre y me dice, no vengas por acá porque tu papá te va a matar. Muy bien, bueno, y así me tuve que quedar en el seminario y Dios se aseguró que me quedé en el seminario porque sabía que no podía volver a mi casa. Pensó muy bien. Muy bien, y así durante 3 años yo no le pude ver a él, pero me iba a escondidas a mi casa. Y cuando llegaba la hora en que él se estaba aproximando, entonces yo ya salía y me iba al seminario. Así furtivo era mi visita a mi casa. Bueno, a los 3 años ya me iba habituando que me olvidé de él. Y vino llegando y no le escuché. Entonces me recordé, me voy mamá, me voy ya porque antes de que llegue mamá. Y cuando justo iba a entrar en la sala que tenía 2 puertas, entró por una y yo por la otra y nos encontramos cara a cara. Parecíamos esos 2 hombres del viejo y lejano oeste como buscamos un árbol, los 2. Increíble, pero era así. Ese fue bueno. Procuré yo después alivianar, no nos dijimos nada. Él huyó a aquel lado y yo por este lado. Bueno, después yo dije, tengo que saludar. Y un día me puse de propósito con él y le dije, hola, le dije, me pasó de nada. Y así fue hasta que, bueno, un día un señor amigo se encontró con él y le dijo, mi coronel, ¿cómo está tu padre? ¿Cómo están tus hijos? Y ahí está, y le habló de mi hermano y de mi hermana, pero de mí se olvidó. Y entonces el hombre le pregunta, ¿pero qué es eso del mayor? No le veo más hace tiempo. Ese se me desgració. Se fue al seminario. Y el hombre le dice, pero mi coronel, ¿cómo vas a pensar eso? No, imagínate que Dios se viene a elegir a tu hijo para ser su sacerdote. Es algo demasiado grande. Ten siempre presente eso. Es una bendición. Y él se quedó confundido y no sabía qué hacer ni qué responderle. Entonces ahí comenzamos poco a poco a mirarnos y a hablar un chiquitito más, y así fue creciendo aquello hasta que por fin llegó el día de mi ordenación sacerdotal. Y ese día él se levantó temprano, se puso el mejor traje que tenía y se presentó en la parroquia, y ahí se celebró la misa de ordenación. Y finalmente, en el momento de la paz, el maestro de ceremonia, yo ni siquiera pensé, me llevó él hasta donde estaba mi padre. Por supuesto, mi madre estaba inmensamente feliz.
Y bueno, y cuando le miré ahí a papá, hijo, ven acá, te voy a dar un abrazo. Quedé asombrado. Bueno, y así, entonces, a partir de ahí, en esa ordenación, nos hicimos amigos. Y ya todos los jugos que yo tenía que hacer y prepararle a él, era él que ya me hacía a mí. Y viene el cura, viene el sacerdote, ya le decía, anunciaba a los vecinos las cosas como cambian. Bueno, lo que quiero indicar con todo este proceso, dice, para ser un líder, todo lo que uno tiene que pasar es terrible, a veces es doloroso, pero uno tiene que seguir. El líder se va preparando, se va forjando su espíritu a través de la lucha. Entonces hay que hacer, hay que perseverar, hay que servir, pero siempre sirviendo. Eso es lo que el Señor nos pide, servir. No hay que desanimarse, en la primera puedes fracasar, en la segunda también, en la tercera, pero no hay que entregarse, hay que continuar y siempre sirviendo. Bueno, y así fue, y Dios siempre tiene sus caminos. Recuerdo cuando salió mi nombramiento como obispo también, me dijo el nuncio, tenemos que avisarle a tus padres. 10 años después, 11 años después de mi ordenación sacerdotal. Y hay que avisarles. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, diles que me voy de visita a tu casa. Bueno, monseñor. Y le dije entonces a mis padres, mira que el nuncio dice, está dando vuelta por aquí, visitando la casa de algunos sacerdotes. Y justo yo estoy en el barrio también, va a venir acá a tal hora. Y efectivamente, a la hora indicada, llegan. Y bueno, y pasa. Y entonces dice el nuncio, después de las charlas de introducción, le dice mi madre, señora, ¿y usted cómo está de salud? Muy bien, monseñor. ¿Cómo está el corazón? Muy bien, monseñor. Ah, qué bueno. Y después le mira a mi padre y dice, ¿y usted, don Pedro? Se llama Pedro. ¿Y usted, don Pedro, cómo está de salud? Bien. ¿Y el corazón? Bien también. Y después se miran los dos. Qué raro que no nos pregunten por nuestras almas y nuestro corazón. Y entonces le dice, bueno, tengo una noticia que comunicarles a ustedes. Y los dos se quedan con el ojo así. ¿Qué sea? Y entonces ahí le indican, mire, don Pedro y señora, que el Santo Padre Juan Pablo II le ha nombrado obispo a su hijo Ricardo para obispo auxiliar de la diócesis de Asunción. Entonces mi madre se levanta, ¡ah! ¡Ra, ra, ra, ra! Y mi papá, y mi padre también después se levanta y dice, ¡oh! ¡Qué bien, hijo! Y se sienta otra vez. Como buen militar. Pero todo el proceso, como va, el servicio va indicando. Les cuento esto para que ustedes vean la historia de un servidor que no fue fácil. A ustedes les va a pasar lo mismo también. Sepan eso. Bueno, y así va pasando todo esto. Y bueno, y después viene un momento así gracioso. El Santo Padre Juan Pablo II me invita para ser ordenado por él un 6 de enero, con otros también. Y el presidente electo de Paraguay en ese tiempo, al saber que justo coincidía, les regaló los pasajes a mi papá, mamá. Y nos fuimos todos. Estuvo muy linda la ordenación. Volvimos nosotros nuevamente al país, al Paraguay. Y después de 3-4 días, mi padre le dice a mamá, le dice, pero ¿quién hubiera pensado? Estuve hablando cara a cara con el Papa Juan Pablo II y nos dio la bendición para traer a todos los del Paraguay. Piensa un momento en silencio y dice, pero si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, le hubiera dejado nomás que sea. Miren cuántos años después todo lo que uno tiene que pasar para esto. Bueno, así todo servidor que le ama realmente al Señor pasa por todo esto, el crisol del fuego. Uno sufre mucho, terriblemente, pero Dios tiene su camino y el por qué te va formando. Por eso le decía, nadie se forja como líder en un sofá, nadie se forja como líder en un sillón en la ribera de la playa.
en el campo de batalla. Cuando uno realmente siente el llamado de Dios, debe responder y tiene que ir al encuentro de Él. Pero con aquella mentalidad que todas estas pruebas es porque el Señor te está preparando, forjando para ser un líder conforme a su corazón. El servicio. Bueno, termino con esta anécdota. ¿Por qué tenemos que servir? ¿Por qué debemos servir? El servicio siempre trae una recompensa porque es a lo que le agrada al Señor. Quiere vernos Él siempre como auténticos servidores. Y tenemos que forjar nosotros como esos servidores. Hay que servir. Recuerden siempre esto. Hay que servir. Recuerdo una vez en una cena que me invitaron a todos, estaban ya acabando la cena. Cenamos todos. Y veía yo que nadie se levantaba, ya como 50 personas. Nadie se movía ni se levantaba para la cena. Entonces me fui yo y me levanté y empecé a recoger los platos, ya siendo vivo, a recoger los platos. La gente abrió los ojos así, ¡ah! Monseñor, deje eso. Y los 50 se levantaban para servir. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros somos conscientes del don que Dios nos dio, cuando lo haces de corazón, un servicio le mueve a la otra gente también. No piense que es solamente por mi cargo, hermano, no. Es que yo me levanté con gusto, con alegría, para recoger los platos sucios y no me dejaron. Pero eso le movió al resto a moverse. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Eso es el servicio. Que tu influencia, porque te quiere la gente, porque te aprecia, van a empezar a seguirte, van a empezar a hacer lo que quieras y vas a sentir lo que significa tu influencia. Es el don del Señor te da para mover los corazones de los otros. Y esto es lo que hoy se perdió. Porque hoy nos volvimos todos muy interesados. Todo lo hacemos no tanto por amor ni por caridad. Hacemos porque yo quiero lucirme, yo quiero figurar, yo quiero que condenen por mí, yo quiero... Entonces, hacer con cariño y con amor, que todo tiene su recompensa. Bueno, cierro entonces con esta anécdota. Es un cuento muy lindo, donde decía que el cuento, que un día Jesús y Pedro estaban caminando y llegan a punto de estar en un barranco, ¿no? En un risco, y allá abajo había unas cuantas aldeas. Y ven en eso que un viejito estaba llevando un fardo de leñas para vender, y le ven ahí a una mujer que estaba en la aldea, estaba tejiendo algo y tenía un bebé en su cunita que estaba llorando porque tenía hambre. Y le decía y no había casa para que se calle. Entonces llega y le dice, mujer, le dice el anciano que llevaba el fardo encorvado por el peso, ayúdame a llevar esto. Yo tengo que ir a vender esta leña para llevar el pan a mi casa. Ayúdame, dame una mano. Y la mujer dice, pero Señor, ¿no te das cuenta? Yo tengo que hacerle callar a través de un alimento a mi bebé que está aquí, está llorando. Y este crochet que estoy haciendo es para vender, que me están pidiendo y traer la leche para mi hijo, no puedo. Y entonces insiste el ancianito por su experiencia y le dice, hazme este servicio y el Señor te recompensará. Y la mujer se queda con eso, no sabe qué hacer, duda. Le mira al bebé, está llorando ahí. Mira su crochet, falta todavía mucho para terminar. Y tengo que llevar hasta allá, ¿cuánto tiempo? Bueno, Señor, vamos rápido entonces. Carga a ella y presta este servicio. Y me lleva. Entonces, ahí arriba, mirando Jesús y Pedro, le dice, ¿has visto eso, Pedro? En medio de sus dificultades, está prestando un servicio muy importante a alguien que está necesitando. Vamos, Pedro, tenemos trabajo que hacer. Se bajan y llegan hasta el lugar y le dice, Pedro, tú encárgate del niño, hazlo dormir, yo termino este crochet. Bueno, rato después, la mujer viene corriendo como esa desesperada, angustiada y afligida, y llega ahí y se queda asombrada de ver el niño
durmiendo y parece con una sonrisa en sus labios, y después mira su crochet finísimamente terminado, y entonces cae de rodillas y le da gracias a Dios. No pensó que esto podía sucederle. Y así, dándole gracias, volvemos otra vez allá arriba, en la punta del risco, y ahí estaban Jesús y Pedro mirando la alegría y el gozo de la mujer. Entonces Jesús le mira a Pedro, le da unas palmaditas y le dice: ¿ves, Pedro? ¿Ves? Así somos yo y el Padre en aquello que confía en nosotros y presta un servicio de todo corazón. Yo y el Padre no le podemos fallar. No le podemos fallar. Ese es el servicio que el Señor nos pide. Haz tu servicio. Ponte a servir y vas a ver que tu recompensa va a ser de manera que uno no sabe qué es lo que va a recibir. Es muy grande, muy grande. Muy bien. Tenemos todavía un tiempito. Bueno, quiero preguntar, ¿hay alguien entre ustedes que alguna vez prestó algún servicio y que le iluminó y dejó alegre a alguien en especial? ¿Quién tiene algún testimonio de esto? A ver, ¿quién levanta la mano? A ver, joven, vení aquí. Vamos a escuchar un poco. Muy bien, ¿cómo te llamas? Juan, ¿de dónde? De México. A ver, Juan entonces nos va a contar una anécdota interesante de servicio. Cuéntanos, Juan. Bueno, yo hace unos meses asistía a diario a misa de 8 de la noche en la parroquia de mi comunidad, del lugar donde soy, y siempre veía a una persona que se le dificultaba caminar. Siempre lo observaba, y por alguna razón ya después no coincidía con él. Recuerdo que una vez después de comulgar me quedé un ratito en oración y él se quedó cerca de mí. Cuando me iba a retirar, él se acerca conmigo y me dice que si lo podía ayudar. Yo también llevaba un poco de prisa porque tenía un compromiso, y le dije que sí, que no hay problema, lo ayudaba a cruzar la calle. Íbamos caminando, lo iba llevando, y él me iba contando que estaba demasiado agradecido por el hecho de que yo pudiera ayudarle, ya que él no tenía familiares, ni personas, ni conocidos que pudieran ayudarlo, pero su amor por Dios era tan grande que hacía lo posible por asistir a la Eucaristía. Lo iba acompañando, lo iba llevando, y me dice: cuando voy solo, cuando me voy acercando a la iglesia, siempre hay una o dos personas que me ofenden. El hecho de que camines conmigo a mi lado me da la seguridad de que nadie me va a decir cosas, de que nadie me va a ofender. Entonces ese hecho a mí me marcó demasiado, me hizo realmente ser consciente de cómo puedo llegar a ser un instrumento de Dios, y cómo también otras personas te acercan y te muestran un rostro distinto de la persona de Cristo. Muchas gracias. Qué lindo, gracias, Juan. Bueno, ¿algún otro a quien se anime? A ver, allá está aquella chica de... Qué bien. Así da gusto ver jóvenes que se animen a dar su testimonio, porque tenemos que ser escuchados. Bueno, Hailey de Nicaragua, a ver, contanos, ¿qué? Hola a todos, soy Hailey y pertenezco a mi grupo Corazón Puro Nica, Corazón Puro Internacional. Y en esta familia de Corazón Puro que enseñamos acerca de la castidad a muchos jóvenes, en el servicio he experimentado mucho gozo. Y uno de los retiros más bellos en los que serví fue uno que hicimos en Honduras, a jóvenes muy pobres, a jóvenes que han sufrido, a chicos que no tienen familia y viven en orfanato.
Vivimos un retiro de 3 días, viajamos de Nicaragua a Honduras para enseñarles un poco acerca de la castidad, el amor de Dios, las buenas relaciones y sobre todo cómo Cristo en el corazón sana las heridas. Y yo recuerdo que en ese retiro, compartiendo con los jóvenes, escuchando a ellos, escuchando sus historias, estar atenta ahí para ellos, el Señor llenó mi corazón de inmensa alegría. Y ahí fue la primera vez que yo escuché la llamada del Señor a ser misionera, a entregarme a los demás. Y en este retiro con mi grupo servimos, pero también salimos servidos nosotros. Fue una experiencia maravillosa compartir nuestro propio testimonio de vida, de este caminar en castidad con el Señor, poder compartir con ellos, hablar con ellos, estudiar la teología del cuerpo. Y esta fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en el servicio como Corazón Puro. Qué lindo, y a propósito de lo que decía Hailey, cómo Dios habla en la palabra, en su palabra, en las Sagradas Escrituras. Escucha todo lo que dice Dios. Dice, ningún tesoro vale tanto como la mujer pura y casta. Ella será corona brillante sobre la cabeza del varón. ¡Wow! ¡Qué bueno! Muy bien. Bueno, todavía nos queda tiempo para uno más. A ver, ¿quién se anima? Bueno, vamos a escucharlo acá. Muy bien, ¿cómo te llamas? México. Bueno, mi experiencia fue en Misiones de 2018. Fuimos a Ixtapan del Oro y mi comunidad era la más grande de Ixtapan, se llamaba San Juan. Y todas las tardes hacemos actividades con la comunidad para que se acercaran a Dios. A los niños les hacíamos catecismo y platicábamos con los papás. A mí me tocó platicar con los adultos y yo decía, ay no, decía, ¿qué les voy a decir? O sea, me ponía muy nerviosa. ¿Qué me van a andar escuchando yo de 17 años y no sé, no sabía? Yo decía, que me toque con los niños y los pongo a jugar la víbora de la mar y ya. Pero bueno, no, me tocó con los adultos y yo en ese entonces había tenido como muchos problemas en casa porque igual yo quiero hacer mis cosas y pues mis papás no me dejan. Cosas que no tienen nada de malo, porque en mi casa son como muy de antes, de los tiempos de antes. Entonces, estaba una señora y la señora estaba muy preocupada. Me decía que como que Dios estaba enojada con ella porque siempre le pedía por su hijo, que su hijo era alcohólico y se drogaba, y que ella siempre le pedía por él, pero como que estaba enojada y nunca la escuchaba porque pues él seguía ahí. Y yo me identifiqué con ella porque yo también siempre le pedí a Dios y le sigo pidiendo que mis papás vieran que las cosas que yo hago no son malas, que les cambie el pensar, que me dejen hacer las cosas porque no hago nada malo. Y al decirme esto la señora, yo no sé cómo contesté, ni siquiera, no lo pensé. Le dije que Dios muchas veces tú no puedes pedir por una persona para que cambie, porque Dios nos dio la libertad y la voluntad a cada quien. Entonces, si tú le estás pidiendo a Dios que cambie a tu mamá, que cambie el pensamiento de los demás, Dios no está dejándote ser libre. Entonces, tú tienes que tú puedes pedir por la persona, pero Dios no va a actuar si tú no lo permites, y ellos se tienen que dar cuenta solos por la libertad que nos da. Entonces ahí yo fui cuando me di cuenta que mis papás no eran malos, simplemente, y que Dios sí me escuchaba y sí me ayudaba, pero yo tenía que dejarlo actuar y confiar en él. Y eso, como que yo ayudé a la persona y me ayudé a mí misma en ese acto. Y eso.
por último tenemos aquí un joven que quiere decir algo. Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, mis compañeros y hermanitos. Mi nombre es Alexander Ríos, yo vengo de la ciudad de Cali. Yo tengo un testimonio y de antemano le pido perdón a Monseñor que me arrimé de último. Resulta, mis hermanos, rápidamente, yo tengo un proceso demasiado fuerte. A mí me dispararon con un fusil. Yo era militar, yo pertenecía al INPE, estaba en un proceso. El INPE son los militares que cuidan las cárceles en Colombia, algo así, la guardia. Resulta, mis hermanos, que un día de servicio estaba con un compañero y mi compañero estaba sentado al frente de mí y tenía en sus piernas el fusil, lo tenía cargado. Hizo un mal manejo, un error, porque fue un error, limpiando el fusil, le metió el dedo en el disparador. Me disparó con ese fusil. La bala entró por la parte superior de la pierna izquierda, estaba sentado, pasó a la ingle, la vejiga, el intestino y me fracturó la pelvis. Me cogió una arteria ilíaca, la hemorragia fue demasiado fuerte. Inmediatamente fuimos al hospital, como película, quirófano, porque ya estaba súper mal. La hemorragia pues ya era demasiada. De una vez me llevaron pues a cirugía. Yo me acuerdo de que me pusieron una máscara, respiré profundo y desperté a los 11 días de un coma inducido en la Valle Lili, que es una clínica de 5º nivel en Cali. Mal. Abdomen abierto, sondas, tubos, lleno de aparatos, todavía seguía entubado, totalmente desacondicionado después del coma, UCI, fiebres de 40 grados pues, porque me había dado peritonitis. La peritonitis fue bárbara, inclusive me bajó a los pies y me hizo metástasis y me tuvieron que abrir los 2 pies, ¿cierto? Tengo 56 puntos en las 2 piernas, ven, yo me doy la vuelta por acá. Fue muy fuerte, me iban a amputar los pies, siguieron cirugías. Mi familia, mi comunidad que es Lazos de Amor Mariano, orando, rosario. Mi mamá de rodillas, las oraciones de una madre son, el Señor no las desprecia. Y allá sufriendo, me estaba 2 veces yendo hipotenso, ya estaba muriendo, me tuvieron que reanimar. Cirugía, cerraron una pierna, cerraron la otra, fueron cerrando el abdomen, me dejaron una ileostomía, que es como una colostomía, me lo quitaron después. Estuve terminal pues 7 meses en la clínica, 9 meses en cama porque tenía la pelvis fracturada. Me dieron unos cálculos, un cálculo me tapó un ureter y todavía en este momento tengo unos catéteres. Acá en la vejiga tengo una cistostomía y una nefrostomía. Y ahora sí, solo, mis hermanos, por gloria de Dios, es que estoy por aquí, caminando, bailando, saltando. Es un milagro de Dios. Solo Dios, mis hermanos. 24 días entubado despierto, la sed es impresionante, así que contando ahí para allá, tomarse un sorbo de agua es un milagro, mis hermanos. ¿Cuántas veces no agradecemos eso? Estar sentado, yo no puedo estar sentado porque no los tenía en mi espalda. La primera vez que me dispararon, 10 segundos de pie y ya no podía, y así fue, me enseñaron a respirar otra vez, a hablar, a moverme, a caminar, y ha sido una rehabilitación impresionante. Ahora bien, una vez es ¿por qué? ¿Por qué? Se pregunta, porque la humanidad de uno es así, pero Dios le responde a uno, ¿para qué? Para cosas maravillosas, para poder aquí estar contándoles a ustedes eso como en el Evangelio, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué pecó aquel ciego? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué pecó él o pecaron sus papás? Jesús les dijo, ni pecó él ni sus papás, esa enfermedad es para verse la gloria de Dios reflejada en él. Pues seguramente yo he pecado demasiado y mi familia también, pero esto es para que la gloria de Dios sea reflejada. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Es un milagro, mis hermanos. Todos tenemos situaciones difíciles,
Pero yo sé que de pronto quizás hay unos que tengan unas situaciones más bárbaras que la mía. Pero si esto lo ha logrado Dios, Dios puede hacer maravillas en tu vida. Jóvenes, mis hermanos. Y a través de esto, y yo quiero que me regalen también un aplauso a mi novia, que cumplimos 2 años de noviazgo. Y yo me encontré después de esa enfermedad tan grande con ella. Y una de las respuestas más grandes es esto. Y vamos para adelante, un noviazgo en Dios. Que vean los noviazgos en Dios. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muy bien, felicitaciones. Entonces, uno que más quería, pero ya estamos sobre la hora. Bueno, le agradecemos a todos los buenos que dieron testimonio. Se merecen un caluroso aplauso. Bueno, jóvenes católicos llenos de esperanza y de ilusión, tienen 5 segundos para ser felices. 1, 2, 3, 4.